Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 21 ya de mayo y el día viene con tiempo inestable. Siguen las tormentas. Seguirá el tiempo revuelto en el norte peninsular con nubes y lluvias desde primera hora de la mañana en el litoral cantábrico y chubascos por la tarde en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En el resto de la península también irán creciendo las nubes. Sol en Canarias y viento en la meseta sur, Almería, Cataluña y el Cantábrico oriental. Las temperaturas máximas van a aumentar de forma ligera. Hoy en Madrid esperamos 21 grados de máxima, 18 en La Coruña, 19 en Bilbao, 24 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 27 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el martes? Pues viene mirando a esa tensión o esa crisis diplomática abierta entre Argentina y España. Las empresas españolas con intereses en Argentina realizaron ayer una condena unánime a las graves acusaciones vertidas por Javier Milei contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español. Se trata de los mismos grupos que acudieron el pasado sábado a la reunión convocada por el mandatario argentino en la embajada de su país en Madrid, en la que les expuso las oportunidades de negocio que va a generar su política económica de choque y les prometió hacer de Argentina un destino fiable para la inversión internacional, para inversión extranjera. Hay que recordar que España es el segundo país, el segundo mayor inversor mundial en Argentina. Las empresas mantienen inversiones por más de 15.000 millones de euros y emplean a cientos de miles de personas en aquel país. De ahí la importancia de evitar por todas las vías posibles que la crisis política escale hasta el punto de convertirse en un enfrentamiento comercial y económico. Hablamos de sectores como la banca, los seguros, las autopistas, la construcción, los supermercados, la energía, la pesca, las telecomunicaciones y el turismo. Las relaciones económicas entre España y Argentina han sufrido, no obstante, pues varios capítulos complicados, sobre todo con los ejecutivos de izquierdas. Durante los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández, la relación con España estuvo teñida por capítulos conflictivos como las nacionalizaciones de aerolíneas argentinas o la petrolera YPF. También muchas empresas españolas con activos en diversos sectores de Argentina acudieron a tribunales internacionales en contra de las medidas polémicas de aquellas administraciones, como por ejemplo, no sé si ustedes lo recordarán, la congelación de las tarifas de servicios públicos. Las relaciones entre los gobiernos fueron normales y por periodos estrechos, como por ejemplo entre Mauricio Macri, Mariano Rajoy o Alberto Fernández y Pedro Sánchez. Bueno, ahí con el foco puesto en Argentina, en las empresas y en las relaciones comerciales y en las inversiones, y con los ojos puestos también en las bolsas. Las bolsas afianzan sus niveles en máximos. El IBEX 35 suma un 4,47% en lo que va de mes y enfila su mejor mayo desde el año 2007. Brilla por las cuentas corporativas, por la esperanza de prontas bajadas de tipos de interés, pero es que vemos que el resto de los índices a nivel mundial también están escalando posiciones de forma importante en este mayo. El Nasdaq un 7,26%, el S&P 500 un 5,4% o Frankfurt casi 5 puntos porcentuales. Morgan Stanley dice que está positivo en el MSCI Europe y también en el S&P 500, que espera nuevas escaladas, y escalando están los metales preciosos. Por ejemplo, el oro gana más de un 17% en lo que va de año en medio de expectativas de recorte de tipos por parte de la FED y ante las tensiones geopolíticas, pero es que también escalan el cobre, el níquel, el gas, el cacao y otros muchos. Se lo contamos esto y más en Radio Intereconomía. Son las 7:05, arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de Argentina, Javier Milei, se niega a pedir disculpas a Pedro Sánchez. En una entrevista esta noche en una cadena de televisión argentina, Milei asegura que él es el agredido y descarta romper relaciones con España. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente.
Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. Porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Palabras del presidente argentino después de que ayer Pedro Sánchez le pidiera una rectificación pública tras llamar corrupta a su mujer Begoña Gómez. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. El sector empresarial, que este domingo se reunía en Madrid con Milei, también ha mostrado su rechazo a las palabras del presidente argentino. El fiscal de la Corte Penal Internacional pide orden de arresto contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Y también contra su ministro de Defensa y 3 líderes de Hamas. Karim Khan, el fiscal de la Corte Internacional, acusa a los dirigentes israelíes y a los palestinos de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También puedo confirmar hoy que tengo motivos razonables para creer, sobre la base de las pruebas recopiladas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa tienen responsabilidades penales por los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. De emitirse finalmente esta orden, Netanyahu no podría viajar a los 124 países que reconocen los dictados de esta corte por riesgo a ser detenido. Estados Unidos rechaza esta petición del fiscal y Joe Biden dice que es escandaloso equiparar a Israel con Hamas. Estamos con Israel para acabar con los carniceros de Hamas. Rechazamos la solicitud de la Corte Penal Internacional de orden de arresto contra el líder israelí. No existe comparación entre Israel y Hamas. Está claro que Israel quiere hacer todo lo posible para garantizar la protección de civiles. Déjenme ser claro, contrariamente a las acusaciones contra Israel formuladas por la Corte Penal Internacional, lo que está sucediendo no es un genocidio. Rechazamos eso. En Irán comienzan hoy los funerales del presidente Ebrahim Raisi. Fallecido el domingo en un accidente de helicóptero, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, nombraba este lunes al primer vicepresidente Mohammad Mokber, presidente interino del país, que va a celebrar elecciones el próximo 28 de junio. Rusia frena su prohibición de exportar combustible hasta el 30 de junio. El gobierno ruso ha decidido poner en pausa esa prohibición temporal de exportación de gasolina de 6 meses impuesta el pasado mes de febrero. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que se mantendrán las limitaciones del 1 de julio hasta el 31 de agosto. La decisión se adoptó en febrero con el objetivo de estabilizar la situación en el mercado de combustible ruso ante el incremento de su demanda durante la temporada primaveral y estival. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visita hoy Frankfurt, donde se reunirá con representantes de las instituciones bancarias europeas. Y también va a visitar empresas que desarrollan tecnologías limpias y tendrá encuentros con representantes del sector privado con los que discutirá cómo hacer frente a los flujos de dinero que apoyan la maquinaria de guerra rusa. Aquí en España, el Consejo de Ministros aprueba esta mañana la reforma del subsidio por desempleo. Se amplía a los colectivos que pueden cobrar esta ayuda y se amplía también la cuantía hasta los 570 euros al mes durante los 6 primeros meses, 540 los 6 siguientes, para volver a los 480 euros a partir del año. Esta reforma compleja busca proteger a quienes más lo necesitan, simplificar trámites y fomentar la compatibilidad entre los subsidios y el empleo. La reforma pactada con los sindicatos, pero no con la patronal, es un compromiso con Bruselas para seguir recibiendo los fondos de recuperación, de los que, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya se habían distribuido 35.000 millones de euros al cierre del primer trimestre. El plan de recuperación, ya saben, es un conjunto muy ambicioso de reformas y de inversiones. A finales de marzo teníamos más de 35.000 millones de este primer tramo de 70.000 millones que se le había asignado a la economía española, es decir, el 50% de ese primer tramo ya habría llegado a la economía española. Estamos a mitad
de camino o a mitad de partido de la utilización de los fondos, pues la mitad de ese primer tramo ya se habrían distribuido. En clave empresarial, pendientes de Telefónica porque el Gobierno ya ha alcanzado el 10% de la compañía. De esta forma, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, culmina la ejecución de la operación de compra de acciones de la operadora ordenada por el Consejo de Ministros tras adquirir ese 10% del capital de Telefónica por casi 2.300 millones de euros. Y en los mercados, las bolsas cotizan con mayoría de caídas esta mañana tras el nuevo récord que marcaba anoche el Nasdaq. Que subía impulsado por Nvidia, que ganaba un 2,5% ante las buenas previsiones de sus resultados. El mercado que está atento también a los próximos pasos de los bancos centrales y a las palabras de algunos miembros de la FED, como Loretta Mester, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, que ahora recula y ve difícil, dice, que se produzcan 3 bajadas de tipos este año. Anteriormente dije que estaba en el pronóstico de 3 bajadas, pero por los acontecimientos que he visto en la economía en este momento, no creo que eso siga siendo apropiado, porque los riesgos de inflación se han elevado dado el progreso en la inflación que se estancaba en el primer trimestre. Y francamente, la realidad es más dura de lo que anticipé. Así que de nuevo vamos a guiarnos por el progreso en los objetivos del doble mandato y tenemos que estar más seguros de que la inflación está en la senda sostenible del 2% antes de hacer nada. Con todo ello, tenemos caídas esta mañana en Asia, recortes del 0,1% para el Nikkei de Tokio, de casi el 2% para la bolsa de Hong Kong, bajando medio punto la bolsa de Shanghái. Bajan también los futuros en Europa, caídas en torno al 0,05%, suben sin embargo los futuros en Estados Unidos, tímidas subidas que apenas llegan ahora mismo al 0,1%. El IBEX 35 va a volver a abrir hoy por encima de los 11.300 puntos, tras subir ayer un 0,1%. El que recorta esta mañana es el precio del petróleo, baja desde máximos históricos un 0,8% hasta los $2.418 la onza. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la península y Baleares, con un margen de incertidumbre, se espera que continúe la inestabilidad que afectará especialmente al extremo norte y a la mitad nordeste, dejando los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones. Por la tarde tenderán a intensificarse y se extenderán al resto de la zona, sin descartar tormentas ocasionales en el extremo oriental y en Baleares. Las temperaturas tienden a ascender en la mayor parte de la península, Baleares y Canarias, siendo más acusado el de las máximas en la mitad sur peninsular. Se producirán heladas débiles en los Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones, a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía.
Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:15, miramos a los mercados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Paloma Arnaldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Empiezo contigo. Futuros en Europa, ¿vienen? Con una ligera tendencia a la baja, futuro de DAX y de Eurostoxx 50 cayendo en torno a un 0,12%. El futuro del FT100 de Londres pierde un 0,3%. ¿Caídas también en Estados Unidos? Pues tenemos signo mixto y movimientos muy estrechos. Caídas para el futuro del Nasdaq, mínimas del 0,04%, subiendo un 0,10 el futuro del Dow Jones y un 0,06 arriba el del S&P 500. Índices en Asia, ¿en qué color están cotizando? Pues está el rojo instalado hoy sí al unísono en este continente. Estamos viendo caídas al menos moderadas en Bombay y en Singapur, caídas del 0,3%. También vemos cómo el rojo se extiende de forma moderada en Shanghái, un 0,45%. Muy plano el Nikkei de Tokio, se ha dado la vuelta, es el único índice que ha permanecido en verde durante gran parte de la sesión. Tenemos correcciones en el Kospi surcoreano y sobre todo Hong Kong, que está cayendo más de un 2%. Echamos un vistazo a las criptomonedas que llevan una muy buena racha. Bitcoin en $70.890, sube un 6% frente al día de ayer y en la última semana escala un 15%. Ethereum escala en la última semana un 25%. Y en el día de ayer rebote del 16%. En tiempo real, Ethereum está en $3.645. Empezamos por Asia. ¿Qué referencias se están cotizando hasta ahora? Pues sobre todo la falta de catalizadores es lo que está provocando que los mercados no tengan alicientes y que estén con caídas a la espera de que se conozcan resultados empresariales de calado y no necesariamente en Asia. Mientras tanto, los inversores parece que siguen evaluando la posibilidad de una mayor flexibilización de políticas por parte de las autoridades chinas para respaldar el crecimiento, para defender también su moneda. Los inversores no saben aún cómo se van a poder implementar todas esas medidas, esos estímulos anunciados sin demasiados detalles por parte de las autoridades políticas y mientras tanto sigue la marejada en el sector inmobiliario. Hoy en Hong Kong tan solo hay 7 valores en positivo. La que más sube es la energética China Shenhua Energy, subiendo un 1,9%. La fabricante de lentes, Sunny Optical Tech, subiendo un punto porcentual. Y los bancos, Bank of China y Hansen Bank, subidas en torno a medio punto porcentual. El resto en negativo. Claro que hoy también hay que centrarse en el sector tecnológico, en las compañías dentro del radar Nvidia, las compañías vinculadas a su cadena de valor, Taiwan Semiconductors, Foxconn, Samsung Electronics, SK Hynix, dentro del índice de Corea del Sur, el Kospi, pero sobre todo Li Auto es la protagonista, otra de las compañías que ha presentado resultados y que ha ganado un 37% menos en el primer trimestre del año y que se está hundiendo pues en casi un 19%, ahora mismo un 18,7%, se quita muy de lejos por las caídas que está registrando Tectonic Industries, un 7%, o JD Health a la baja un 6,5%. Es una jornada en la que en el plano macro conocíamos dos detalles: el índice de confianza del consumidor en Corea del Sur, que ha caído a 98,4 puntos en el mes de mayo, venía de registrar su nivel más alto en el mes anterior en el último año, en los últimos 12 meses. También hemos conocido las actas del Banco Central de Australia, que está considerando subir tipos de interés, según se demuestra en esas conversaciones, incluso para el mes de mayo. Ya se planteaba esta posibilidad y en el plano corporativo, más allá de esas cuentas de Li Auto, estamos viendo cómo Nintendo sube un pírrico 0,25%. Ha anunciado una adquisición de una compañía estadounidense, Cyber Entertainment, que va a ser la encargada de llevar hasta su consola Switch títulos como Hogwarts Legacy o el remake de Mortal Kombat 1, esta desarrolladora que ha hecho estos videojuegos y que ahora van a ser para la compañía con sede en Kioto también. Dentro de Australia, la compañía de telecomunicaciones Telstra está cayendo un 2% después de anunciar un recorte de empleos, 2.800 puestos de trabajo, el equivalente al 9% de su fuerza laboral, un tipo de noticias que generalmente suelen ser bien acogidas por el mercado. Aquí esta reestructuración le va a costar unos 154 millones de euros entre este y el próximo año y, sin embargo, estamos viendo que lo está recogiendo de mala manera el mercado. Y por último, Samsung Electronics, que ha nombrado nuevo jefe para su unidad de semiconductores y, sin embargo, está cayendo
un tímido 0,75%. Como decíamos, Tokio es la única plaza que ha permanecido en verde durante gran parte de la jornada. Ahora cae una décima porcentual. Lo que más sube hoy es Fujikura, un 3,9%, y MD Insurance, la aseguradora, un 15%. La bolsa de Nueva York ha comenzado la semana sin una tendencia clara y signo mixto, pero con un nuevo máximo en el Nasdaq. Al cierre volvía a batir su récord en 16.794 puntos. Así es, el índice ligado a la tecnología subía en la sesión un 0,65. El S&P 500 también arriba, pero con un avance mínimo del 0,09, y la parte negativa se la llevaba el Dow Jones, que perdía medio punto porcentual ayer. Si miramos ese nuevo récord en el Nasdaq, el índice estuvo impulsado por Nvidia, repuntaba un 2,5% ante las buenas previsiones de sus resultados que llegarán, recordamos, el miércoles tras el cierre de los mercados. Y en cuanto a las caídas del indicador de industriales, también hubo un nombre propio que arrastraba al selectivo. Era JP Morgan, que retrocedía un 4,5%. Caída que llegaba después de que el director ejecutivo Jamie Dimon señalaba ayer, en el Día del Inversor de la entidad, que su jubilación podría ser antes de lo esperado, daba un plazo de unos 5 años, y que el gigante financiero no va a recomprar muchas acciones a precios actuales. También tuvimos caídas para una minorista, Target, del 2,2%, después de que esta compañía haya dicho que va a bajar sus precios en aproximadamente 5.000 artículos, haciendo un esfuerzo por atraer a los consumidores preocupados por la subida de los precios. En Europa, los mercados aparcaron las tensiones geopolíticas pese a la muerte del presidente iraní. Los índices se refuerzan sobre sus máximos recientes en una jornada, la de ayer, con no muchas referencias. Pues efectivamente fue una sesión bastante tranquila en la que estuvimos pendientes de la repercusión en el precio de las materias primas de ese accidente en el que fallecía el presidente de Irán. El IBEX cerraba con una ligera subida del 0,10%, parte hoy desde los 11.339 puntos. En lo que llevamos de mes, el selectivo sube un 4,5%. Estamos hablando de máximos desde agosto de 2015. Es el mejor mes de mayo hasta el momento desde 2007. Por lo tanto, ese dicho de mercado de vende en mayo y vete, de momento no se está cumpliendo en este ejercicio en el principal indicador de la bolsa española. Ayer vimos a Repsol subir un 0,6%, llegaba a superar el nivel de los 15 euros por acción. La jornada dejaba, por el contrario, rezagado a BBVA, cedía un 0,9% y perdía los 10 euros por título. Los inversores siguen atentos a la OPA hostil lanzada sobre el Sabadell, que bajó un 0,13%. Sin embargo, subidas para Bankinter del 1,5%, CaixaBank ganó un 2% y Santander avanzó un 0,36%. En el resto de las bolsas europeas, Frankfurt subía un 0,35%, lo mismo que París. Londres consolidaba niveles y Milán se desmarcaba con recortes. Ayer estuvimos muy pendientes de Ryanair. Publicaba resultados a primera hora de la mañana. Las acciones respondían con caídas del 1,3% en bolsa, y destacó la inmobiliaria sueca SBB, que perdió un 13%, su tercer correctivo bursátil consecutivo, ante las advertencias de liquidez lanzadas por Fitch. Los expertos piensan que la bolsa tiene argumentos para seguir subiendo. Escuchamos a Guillermo Santos, socio de iCapital. Aquí realmente a lo que hay que atender es a los datos de inflación y a cómo los bancos centrales van acompasando sus decisiones, porque los beneficios de las empresas, que es el otro factor, del primer trimestre al menos han sido en general bastante favorables. Con lo que buen ambiente para las bolsas. Enseguida vamos con la agenda en Europa, pero antes vamos con la agenda en Estados Unidos. Mencionabas Nvidia, va a ser protagonista esta semana, pero hay otras referencias. Los inversores están atentos a nuevas pistas de la Reserva Federal que puedan anticipar algún movimiento del Banco Central. Sí, ayer fue el turno de Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland, que se retractaba de su apuesta de 3 bajadas de tipos para este año y anoche aseguraba que quizás es demasiado ambiciosa.
Creo que la política monetaria es restrictiva. Estamos en territorio restrictivo, pero sin duda la economía ha funcionado mejor en los 3 primeros meses del año de lo que probablemente habíamos previsto. Al mismo tiempo, hemos visto que el avance de la inflación se ha estancado en los 3 primeros meses. El IPC de abril fue una buena noticia, pero creo que es demasiado pronto para saber qué camino sigue la inflación. Así que tenemos que recopilar más información al respecto. Y además los inversores van a tener hoy una sesión cargada de declaraciones de banqueros. Hoy tendremos al gobernador de la Junta de la Fed, a Christopher Waller, al presidente de la Fed de Richmond, Barkin, al de Nueva York, John Williams, al presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, y también al vicepresidente Michael Barr. Además, nos vamos a fijar en 2 compañías que han presentado resultados y que se están moviendo en las negociaciones previas a la apertura. Una es Palo Alto Networks, está cayendo en torno a un 8%, aunque superaba expectativas. La compañía de ciberseguridad ha entregado una guía, unas previsiones para el trimestre próximo, que eso están por debajo de lo esperado, y también nos vamos a fijar en la compañía de fitness Peloton, cuyos títulos, después de haber presentado resultados, están cayendo un 2,1%. Pues ahí tenemos 2 nombres propios para vigilar el día de hoy y atentos a todas esas declaraciones sobre expectativas de tipos de interés. En Europa, ¿atentos a qué? Pues también a declaraciones que hará Christine Lagarde, porque este martes comparece la presidenta del BCE. Además, en España vamos a conocer los indicadores del sector servicios y las cifras de negocios en la industria. Eso en España. La atención, además, está en la eurozona, donde se publican las balanzas por cuenta corriente y comercial, 2 datos del mes de marzo. Y en Alemania tendremos noticias del índice de precios de producción de abril. Miramos a las bolsas y miramos también a los metales preciosos. Y atentos al oro, porque el oro gana más de un 17% en lo que va de año, en medio de expectativas de recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y ante las tensiones geopolíticas. Además del oro, la plata, el platino o el cobre están registrando máximos. En el caso del cobre, ha subido más de un 25% en este ejercicio. Rafael Ojeda, de Fortage Fund. Han venido para quedarse, es decir, que la posición en oro y plata pues está bien justificada y probablemente pues tengan un gran desempeño. También tenemos que darnos cuenta la enorme compra que están realizando los bancos centrales. Aquí no estamos hablando únicamente de grandes players, ¿no? de gestoras. Los bancos centrales, sobre todo bancos centrales de economías emergentes, están incrementando su posición en oro de una manera muy significativa. Tenemos que tener en cuenta que los principales países de la OCDE ya tienen una posición en oro bastante significativa y son los países emergentes los que poco a poco están tomando un poco el relevo de las grandes economías a la hora de adquirir oro, ¿no? Fundamentalmente estoy pensando en China y sobre todo en la India, ¿no? El precio del cobre se ha disparado también a un nivel récord. La demanda de cobre es ampliamente considerada como un indicador de la salud económica, ya que el metal es clave para el ecosistema de transición energética. Es fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos, redes eléctricas y turbinas eólicas, especialmente a medida que la economía global se va a electrificar. Lo cuenta Mark Rivers, de Black Bear. Respecto a los metales preciosos, en Black Bear tenemos una posición claramente alcista como consecuencia de 2 factores especiales. Uno, que sería los tipos reales negativos, es decir, el momento en el que la bajada de tipos de interés esté por debajo del activo libre de riesgo. Eso significa que la inflación digamos que es superior a la rentabilidad del activo libre de riesgo, es decir, que el activo libre de riesgo no es capaz de cubrir el poder adquisitivo. En ese momento el oro es muy alcista. Y el segundo elemento positivo para los metales preciosos son las tensiones geopolíticas que existen y ese reequilibrio global que acelera la toma de posición del oro por parte de algunos bancos centrales. Pues ahí tenemos argumentos que están impulsando y están sosteniendo la evolución positiva de las materias primas, con el oro y el cobre a la cabeza. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita.
Admítelo. Tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una tarrina de fresas o una de cerezas con la segunda unidad a mitad de precio y de origen nacional en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. ¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés. ¿Tienes un proyecto de emprendimiento innovador? ¿Conoces las ventajas que trae la ley de startups? ¿Quieres beneficiarte de la certificación de empresa emergente? Si es así, tienes una cita este viernes 24 de mayo en A Media Sesión, entre la 1 y las 2 de la tarde, en un especial con la colaboración de ENISA y la participación de Aurea Avionics y The Good Goal. Explicaremos las ventajas de certificarse y los beneficios que la ley de startups ofrece a tu empresa y a tus inversores. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Renfe inaugura hoy la alta velocidad que une Madrid con Galicia y Asturias. El retraso en la entrega de los trenes Abril de Talgo ha hecho que 3 años se pusiera en tardía la puesta en marcha de este servicio. El precio de la bombona de butano registrará a partir de hoy su primer descenso en 6 meses. Bajará un 3,2% hasta los 16,14 euros por la caída de las cotizaciones de las materias primas. Las empresas españolas en Argentina rechazan los ataques de Milei a Sánchez. Compañías como Telefónica, Naturgy, Santander, BBVA, Abertis e Iberia suscriben las declaraciones en la SER del presidente de la COE, Antonio Garamendi, rechazando los comentarios del presidente argentino. Sinceramente, nosotros rechazamos profundamente, ¿no? Es decir, unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre los países amigos, contra, en este caso, el presidente del gobierno, contra la mujer del presidente. Sinceramente, o sea, rechazamos el tema porque no es el sitio ni el lugar. No es lo que se pide a dos países, en este caso amigos, hermanos, vamos a decirlo. El déficit comercial aumentó en los 3 primeros meses del año un 23% hasta los 8.100 millones de euros. El incremento se debe a la reducción del superávit no energético, que ha pasado de 1.639 millones de euros en el primer trimestre a 8,8 millones de euros este año. El Partido Popular plantea eximir de impuestos a los jóvenes en sus primeros 4 años de trabajo. También propone ayudas al trabajo o a la formación financiadas con fondos europeos. Trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional, empezando por 0 euros de impuestos el primer año y haciendo después una incorporación progresiva fiscal hasta el 4.º año, con el objetivo de que los recursos que se ahorren los puedan dedicar a lo realmente importante, aquello a lo que hoy les cuesta tanto llegar: a la primera vivienda, a su primer negocio, a las mejoras de formación o al gasto de natalidad de su primer hijo. Y el Ministerio de Vivienda se reunirá este viernes con las comunidades autónomas para abordar la problemática de los pisos turísticos. Desde el Gobierno se muestran favorables a limitar los alquileres turísticos en las conocidas como zonas tensionadas. Volkswagen pretende que el 95% de sus proveedores tengan sostenibilidad positiva en 2040. El grupo Volkswagen ha publicado su 4º informe sobre materias primas responsables como parte de la nueva estrategia integral de sostenibilidad, centrada en lograr que el 95% de los proveedores tengan una calificación positiva en sostenibilidad para 2040. Además, en esta nueva edición, el grupo alemán de automoción ha añadido 2 nuevas materias primas fundamentales a las 16 identificadas hasta la fecha y ha ampliado el ámbito de aplicación para incluir el algodón y el magnesio y evitar así riesgos adicionales.
El fabricante alemán también se ha adscrito a nuevas iniciativas para definir normas de extracción sostenible de materias primas. Volkswagen recalca que el objetivo común de la colaboración es aumentar la trazabilidad de las materias primas y establecer iniciativas conjuntas para desarrollar normas más estrictas y enfoques de diligencia debida. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un bacalao noruego de 2 a 4 kilos por solo 8,99 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Llega el verano, no hay cole y Club de Vacaciones te presenta la primera programación de viajes especialmente diseñada para niños con abuelos. Costas, islas, Caribe, Walt Disney World, con alojamientos y animación seleccionados para la familia y niños con grandes descuentos. Así sí, con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. En el punto de mira está ese conflicto diplomático entre España y Argentina, entre Sánchez y Milei. ¿Tú crees que puede tener algún efecto en las inversiones de empresas españolas en Argentina, en las relaciones comerciales entre ambos países? Yo espero que no, pero cualquiera sabe, ¿no? O sea, tampoco era previsible hace 3 semanas que podríamos estar en esta situación, ¿no? En un conflicto diplomático iniciado por Twitter, parece ser, o no por cauces oficiales, y que parece que no va para adelante, que va para atrás. O sea, no hay manera de que se resuelva de ninguna manera. Cuando parece que uno de los dos lados, pues parece que templa un poco guaitas e intenta pararlo, pues nos encontramos con que del otro lado pues se sigue agresivamente, ¿no? Es una desgracia que esperemos que no llegue al río, ¿no? Al tema económico. Es un problema político de políticos populistas que quieren sacar partido de ello, de alguna manera desviar la atención sobre otras cosas, y bueno, esperemos que no tenga un efecto sobre la actividad económica y sobre la actividad empresarial entre ambos países, ¿no? ¿Y las políticas aplicadas por Milei en Argentina son las adecuadas para atraer y retener inversión en aquel país? Por el momento están siendo mejores que las que hemos tenido durante los últimos 20 o 30 años, ¿no? Desde luego puede caer mejor o peor el personaje, pero desde el punto de vista económico parece que sí que habla un idioma mejor que los anteriores gobiernos, ¿no? Entonces sí que existe mayor propensión a ir a Argentina. Ahora habrá que ver, bueno, se tiene que ganar el día a día, que se sigue con el rigor y que por supuesto no hay ningún problema judicial, ¿no? Que lo hubo en el pasado, como cuando hubo expropiaciones de por ejemplo, el yacimiento de YPF, ¿no? Entonces, bueno, pues pero vamos, yo en teoría entiendo que mucho mejor, porque al fin y al cabo
estamos hablando de un gobierno que sí que acepta las reglas de mercado, no como los anteriores que no sabía muy bien que aceptaban, ¿no? En el punto de mira están también los metales preciosos. El precio del oro, por ejemplo, está en zona de máximos históricos al superar su anterior récord del 12 de abril y continuando con el fuerte repunte del activo refugio por excelencia en este año. Estamos hablando del oro, pero estamos hablando también del níquel, del gas, del cacao, del cobre. ¿Cómo interpretas estos máximos de las materias primas y qué efecto pueden tener en la inflación y, por lo tanto, en la política monetaria de los grandes bancos centrales? Esperemos que sea... Bueno, por el momento no existen... o no está claro que sea debido a que la situación económica mundial mejora, ¿no? Es que llevamos ya unos cuantos años después de la pandemia que el mundo crece menos de lo que venía haciéndolo últimamente, ¿no? Tiene, por ejemplo, en el caso del oro sí que tiene que ver con la situación geopolítica y que genera miedo y, por lo tanto, como activo refugio que se comporta, pues está teniendo mucho empuje, y luego hay algún que otra materia prima que tiene que ver con posiciones de especuladores, ¿no? Cada año que pasa el mundo es más rico, cada año que pasa hay más ahorros en manos de gestores profesionales, y cada año que pasa pues buscan nuevos activos donde se genera rentabilidad. Por el momento parece que solo es eso, pero bueno, si seguimos así, pues efectivamente tendremos una nueva espiral inflacionista y se alejaría la posibilidad de bajadas de tipos de interés, que sigue sin estar claro cuándo va a ser, ¿no? Y que llevamos ya muchos meses diciendo que va a ser en la siguiente reunión, y a día de hoy no parece que vaya a ser tampoco en la siguiente, ¿no? Entonces, qué duda cabe que una subida del precio de las materias primas mantenido, pues nos llevaría por lo menos a los bancos centrales a ser más prudentes a la hora de rebajar tipos de interés, y bueno, pues podría significar, si hubiera suerte, que mejora la economía mundial, pero si no, lo que nos va a generar es un pico inflacionario, ¿no? Mirando las empresas, Telefónica en el punto de mira. La SEPI comunicaba ayer, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que ha alcanzado el 10% de Telefónica tras invertir 2.284 millones de euros. Y pocas horas después, la Caixa contaba que su holding inversor, Criteria Caixa, se lanzaba a comprar hasta el 10% de Telefónica para igualar la participación al gobierno. ¿Cómo interpretas estos movimientos? Realmente muy difícilmente, ¿no? O sea, que se interpretan desde el punto de vista político y poco más. En el caso de nuestro gobierno, bueno, pues siempre tienen una obsesión muy grande por controlar las empresas y sobre todo por poner a gente de su cuerda en las mismas, pues ya me dirá usted que van a aportar el currículum de los dos nuevos consejeros, o por lo menos del que conocemos por el momento, a la gestión de Telefónica, y yo creo que que es un movimiento absolutamente político que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasó con Endesa? ¿Se llevaron los palos de la luz y Endesa ya no es española? No, sigue proporcionando electricidad en España y sigue siendo una empresa que funciona aquí. Yo la verdad es que no entiendo el intentar parar a los saudíes. ¿Les van a dar secretos por estar en el 10% del Consejo de Administración? Yo a mí el racional por el cual se hace toda esta operación a mí me parece absolutamente delirante, y que tienen que ver más con meterle o intentar controlar las empresas privadas que cualquier otra cosa, y asustarles de alguna manera a los empresarios para decirles: oye, ten cuidado que si no te compro. Hoy, y para terminar, miramos al inmobiliario. La compra-venta de viviendas subió en febrero un 5,8% tras registrar un año de caídas consecutivas. Sube la compra-venta de viviendas, los precios siguen escalando posiciones, y las inmobiliarias dicen que prevén cerrar operaciones en el segundo trimestre de este año. ¿No hay freno, a pesar de que los tipos de interés están todavía altos y a pesar de la escalada de precios? Hay un problema muy grave de oferta de vivienda, y por lo tanto pues a día de hoy no se atisba. Lo único que podemos hablar es de subida y bajada de volumen, que es lo que ha pasado últimamente. Según vaya siendo más cara, pues habrá menos volumen de transacciones. Pero a día de hoy tenemos un problema gravísimo con la vivienda, no hay suficiente oferta, hay muchísima más demanda, sobre todo donde hay oferta pues no hay demanda, y al revés, donde no hay oferta pues hay muchísima demanda, y eso pues está generando pues una espiral de subida de precios muy empujada pues por el mal funcionamiento o la mala previsión de los ayuntamientos en los últimos 10 o 15 años, y sobre todo pues por el empuje de los fondos de inversión,
inmobiliarios cuyo objeto, o uno de sus principales objetivos era ¿no? Dice, manejar el precio de la vivienda y hacerla subir y bajar cuando a ellos les interese. Cuando tienen suficiente nivel de viviendas para manejar los flujos de compraventa o para pararlos, que yo creo que hemos llegado a ese nivel en muchos mercados grandes de España, pues puedes manejar para arriba y para abajo. O sea, lo que está claro es que sigue habiendo demanda y que desde la crisis pues no se ha atendido suficientemente este sector, y desde luego no se habrá visto en absoluto desde el punto de vista político, que son los únicos que pueden proveer suelo suficiente para que se relajen las tensiones, ¿no? Muy bien, pues Y Juan... luego, bueno, pues efectivamente la legislación ha ayudado. Muy bien, Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Gracias por las claves. Cuídate, un abrazo. Muy buenos días a Adiós, todos. chao, chao. Da 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 di da 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 di da da A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una tarrina de fresas o una de cerezas con la segunda unidad a mitad de precio y de origen nacional en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Vamos con los diarios y empezamos con los de color salmón. Diario 5 días. La SEPI llega al 10% de Telefónica tras invertir 2.285 millones de euros. La OPA de A+ podrá ser aceptada hasta el próximo 4 de junio. Ryanair, dividendo y recompra de acciones por 700 millones de euros. Y un reportaje sobre el posible triunfo de Trump que hunde la inversión sostenible en Estados Unidos. También se hacen eco del Foro Económico Creo 2024 organizado por El Periódico. Sánchez reclama a las empresas que actúen contra los populismos. Dice que España dará una respuesta acorde si Milei no rectifica y el IBEX le apoya en bloque. Hay declaraciones de Carlos Cuerpo, de Teresa Rivera, de Yolanda Díaz, de Francisco Reinés, de Marc Mutra o también de Rodrigo Buenaventura. Vamos ahora con el diario Expansión. Cuenta la francesa SNCF planea aliarse a Alsa en el AVE. La alianza permitirá llegar a los nuevos destinos que pretende liberalizar: Adif, Galicia, Asturias, Cádiz y también Huelva. Cuenta que José Miguel García revoluciona Vodafone y ficha en Digi. El gobierno alcanza su objetivo y llega al 10% de Telefónica. La Comisión Nacional del Mercado de Valores prepara la llegada de la regulación de criptos. México estudia aplicar impuestos a la banca y cuenta además que el textil genera
genera 19.800 millones de euros y 343.000 puestos de trabajo. En el diario El Economista, avalancha en las emisiones de deuda ante la bajada de tipos de interés. Las empresas europeas cierran la segunda semana con más actividad en la historia. México baraja un tributo bancario e interfiere en la OPA, oferta pública de adquisición de acciones de BBVA. Cuenta también este periódico que el 37% de los empleos vacantes pertenece a la administración y que los Amodio planean ampliar el capital de Ola sin diluirse. En la contraportada del diario Expansión, la porcelana se pone de moda gracias a la inteligencia artificial y los eléctricos. Dice que Maruwa, el fabricante japonés de 2 siglos de historia, encuentra un filón en el uso de sus productos para placas de semiconductores y para disipar el calor de centros de datos. Se trata de un mercado que puede alcanzar un valor de 12.300 millones de dólares en el año 2027. Vamos con prensa nacional e internacional. Arrancamos con El País, miran al exterior, dicen que el fiscal de La Haya pide detener a Netanyahu y a la cúpula de Hamas. Biden cree escandalosa la iniciativa del Tribunal Penal Internacional. Y la imagen de portada es para Pedro Sánchez, que dicen avanza una respuesta acorde si Milei no rectifica. Y dos noticias en el diario ABC en su portada. Sánchez usa la crisis con Milei para forzar a las empresas a fijar una posición política. Exige que defiendan la democracia frente a reaccionarios. El otro asunto de portada, la UCO salpica al presidente de Adif en un supuesto amaño de una obra por la trama Koldo. Y nos fijamos en la portada del Mundo. Leemos que Koldo se iba a reunir con el presidente de Adif cuando fue detenido. La Guardia Civil revela que el 21 de febrero se había citado con Ángel Contreras, nombrado por Óscar Puente. Y mirando fuera de nuestras fronteras, nos cuenta este periódico que Irán busca nuevo sucesor para Jamaní, que siga la línea dura. El diario La Razón titula: Sánchez sostiene el pulso con Milei de cara a las europeas. Argentina reclama al gobierno disculpas por la catarata de insultos a Milei. En el plano internacional, además de Irán, que confirma la muerte de Raisi en el accidente aéreo, Biden condena la orden de arresto del fiscal jefe de La Haya contra Netanyahu por crímenes de guerra. Vamos con prensa europea. En Reino Unido leemos en The Times: Israel indignado por el llamado al arresto de Netanyahu. El ministro de Defensa y altos dirigentes de Hamas acusan al presidente de crímenes que incluyen asesinato internacional. En clave económica británica, nos cuentan que el Banco de Inglaterra podría recortar tipos este verano si la tasa de inflación se ajusta a las expectativas. En Francia hay debate por la potencial reforma del seguro contra el desempleo. El diario El Eco habla de la agencia Unedic, que estima que casi un tercio de los beneficiarios podrían verse afectados por esta reforma, aunque el ahorro podría ascender a miles de millones. En Italia, el Sole 24 Ore destaca los resultados de la aseguradora General y beneficio neto de 1.100 millones en el primer trimestre del ejercicio. También en portada el oro y el cobre, que dicen vuelan juntos en un récord histórico. Y en Estados Unidos, el Washington Post mira hacia Irán, y es que la muerte del presidente iraní aumenta la volatilidad mientras el conflicto sacude Oriente Medio. Y se preguntan, ¿qué mató al presidente Raisi? El silencio oficial sobre su muerte en un accidente de helicóptero ha alimentado especulaciones, pero ninguna buena para el régimen. En Oriente Medio, además de la orden de arresto, la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, la cadena Al Jazeera recalca que hay más de 900.000 desplazados en Gaza en las últimas 2 semanas. Y terminamos en Argentina con la entrevista de la cadena Todo Noticias al presidente Javier Milei con motivo de las tensiones diplomáticas con España. No pedirá disculpas a su homólogo Sánchez por las palabras sobre su esposa, y Milei, que asegura también que la estrategia de España está promovida por el kirchnerismo, pero cree que no está en juego las relaciones bilaterales. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Hoy buscamos soluciones para monetizar nuestra vivienda. ¿Con quién? Con Óptima Mayores. Íñigo Hernández Alesanco es director de desarrollo de negocio de Óptima Mayores. Íñigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. ¿Qué soluciones hay ahora mismo para monetizar nuestra vivienda en propiedad? Estamos hablando de soluciones para gente que tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad. Pues cuando tienen esta edad y lo que necesitan es liquidez o quieren más liquidez, básicamente son 3 alternativas.
la hipoteca inversa, la venta de la nueva propiedad y la venta con alquiler. Entonces, claro, esto que puede parecer un proceso, bueno, que es ciertamente complejo, nosotros desde Óptima Mayores lo que hacemos es que les ayudamos para que puedan tomar la mejor decisión para su caso concreto. Estudiamos las diferentes alternativas que tienen a su alcance y vemos cuáles son las mejores opciones para que el cliente pueda decidir y tomar la mejor decisión para sacar liquidez de su patrimonio inmobiliario, de su vivienda, y recordando siempre que pueden seguir viviendo en esa casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hipoteca inversa, ¿cuáles son las características de esta solución para monetizar nuestra vivienda? La hipoteca inversa es un préstamo que tiene la particularidad de que no tiene cuotas de amortización. Es decir, no hay que devolver nada mes a mes, a diferencia de cualquier otro tipo de préstamo. Entonces, la persona que contrata una hipoteca inversa recibe un dinero que lo puede utilizar para lo que quiera y además ese dinero lo puede recibir o de golpe a la formalización o en mensualidades o, de la manera que más le convenga. No tiene que devolver nada, con lo cual está tranquilo, no tiene que hacer frente a esas cuotas de amortización y mejora su calidad de vida de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al tratarse un préstamo, obviamente no se pierde la propiedad y el día de mañana, ¿qué es lo que va a suceder? Que los herederos van a heredar la casa con la deuda que se haya generado hasta ese momento. Pero el producto está pensado para que en ese momento la deuda sea muy inferior al valor de la casa, con lo cual los herederos se benefician también de heredar esa casa. Se requiere unos mínimos, por ejemplo, que la vivienda tenga un valor mínimo, que la vivienda no tenga deudas, que el propietario tenga X años. ¿Cuáles son las condiciones? Digamos que las mínimas es tener más de 65 años y vivienda en propiedad en la que uno esté empadronado. A partir de ahí, como hay diferentes soluciones y cada entidad además establece sus propios criterios, nosotros lo que para cada caso concreto, decías el caso de deuda, sí se puede contratar una hipoteca inversa, aunque la casa tenga una hipoteca previa. Hay que cancelarla, obviamente, pero se puede utilizar la hipoteca inversa para cancelarla, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Pues hacer un estudio muy personalizado para cada uno de los clientes en el que vemos cuál es su situación patrimonial, financiera, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí pues elaboramos un estudio inicial, que además es totalmente gratuito y sin compromiso, en el que puede ver cuáles son las alternativas que tiene para su caso concreto. Vosotros os dedicáis a eso, a conocer al cliente, conocer cuáles son sus necesidades y hacer un asesoramiento totalmente independiente. Eso es. Es decir, nosotros, como te decía antes, hay muchas soluciones y, pues cada caso es un mundo muy diferente, ¿no? Entonces, claro, hay clientes que a lo mejor van directamente a la entidad, pero claro, en la entidad no le van a hacer ese asesoramiento, ¿no? Y muchas veces pues eso se traduce en que pueden perder dinero o pueden no contratar la mejor opción que podrían tener disponible en el mercado. Y una cosa, cuando llaman a vuestra puerta, a Óptima Mayores, ¿llama el propietario o llaman los hijos? ¿Qué es lo más habitual? Pues es una buena pregunta. Pues yo te diría que está casi al 50-50, porque pues hay muchos hijos que lo que buscan es una solución para sus padres, ¿no? Cuando llaman los hijos muy habitualmente es cuando tienen padres ya muy, muy mayores, ¿no? Y es un caso muy habitual que necesiten, por ejemplo, pagar un cuidador. ¿Qué ocurre? Que un cuidador pues tiene un coste considerable y muchas veces pues con la pensión no es suficiente y a veces tiene que aportar uno de los hijos, pero a lo mejor puede ser un problema. Oye, y con la hipoteca inversa pues se soluciona el problema, como te digo, de manera inmediata. Pues Íñigo Hernández Alessanco, director de Desarrollo y de Negocio de Óptima Mayores, gracias por explicarnos este tipo de solución para monetizar nuestra vivienda en propiedad y hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Gracias. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, sepan que ya se van a encontrar con dificultades prácticamente en todo el arco este de M30, de sur a norte, entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, y también en la parte oeste, por toda la ribera del Manzanares y Casa de Campo. Una circulación que ha ido en aumento también en el norte, en Avenida de la Ilustración y su enlace con la M607, a destacar prácticamente ya todas las entradas a la ciudad. Una salida, la de Avenida de América hacia la carretera de Barcelona y varios puntos muy céntricos, como es el ejemplo del túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona. Intensa la circulación que recorre los paseos de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección norte, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, o el paseo de la Castellana entre la Plaza de Castilla, las plazas de Lima, Cuzco o Gregorio Marañón. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8 de la mañana, las 7.